Disney no debería denunciarme, Disney debería contratarme, porque aquí voy a dibujar a la Sirenita Ariel Live Action como debería ser, la verdadera sirenita estilo realista. Me salto la parte del boceto y comienzo a colorear, comenzando con los tonos oscuros y luego con los tonos claros, para tener en cuenta las luces y las sombras. Para las zonas de sombras o tonos oscuros, usaré el color marrón superficialmente, luego una capa superficial de color rojo, para darle ese tono rojizo característico de la piel de las chicas pelirrojas, y luego mezclo las capas con el color crema. También usaré un poco de color negro para oscurecer algunas zonas, como por ejemplo las cuencas de los ojos. Y a todas estas, ¿por qué creo que la versión realista de la sirenita debería ser de este estilo y no como el de la nueva película? Simple, en mi opinión, como dibujante, si quiero ilustrar o representar de manera realista un dibujo, debo basarme en los atributos de ese dibujo. No puedo argumentar nada ante esa lógica. De hecho, La Sirenita fue la última película de Disney realizada a mano. Estoy seguro que los artistas que hicieron más de 1 millón de dibujos para poder crear esa película animada habrían deseado una representación fiel a sus ilustraciones o a su arte. Ya conocerán otros argumentos más ideológicos y políticos, como la inclusión forzada de una minoría supuestamente oprimida, que en la actualidad no es para nada oprimida, y así poder instrumentalizar políticamente a las personas que se sienten identificadas con estas poblaciones para objetivos como ganar votos, dinero o poder cultural. Pero como artista, mi argumento se basa principalmente en el respeto al arte, a los millones de dibujos realizados a mano para crear una animación de una película que todos conocemos. Dibujos en los cuales la diseñaron como una joven adolescente con una figura delgada, piel clara y ojos azules grandes y profundos, y con su característico cabello rojo abundante. Pero bueno, esa es solo mi reflexión personal, ustedes pueden dejar la suya en los comentarios para que podamos leerlas. También me pueden dejar en los comentarios cómo les parece el dibujo y su opinión sobre la nueva película. Recuerda que si te está gustando mi video, te invito a que te suscribas, que le des like al vídeo y compártelo con tus amigos. Para colorear las conchas o el sostén, usaré el color azul oscuro para las sombras y el color azul clarito para algunas zonas de luz. Lo mismo haré para colorear los ojos. Para colorear los labios, primero uso una capa de negro para las sombras y encima, ejerciendo presión, uso un color rojo vino tinto, y en los dientes uso un poco de color gris. Antes de continuar, tomo un breve descanso y bebo una deliciosa limonada. Es importante siempre tomar un descanso cada vez que hacemos un dibujo algo complejo. Ahora la parte más épica es colorear el cabello abundante de Ariel. Usaré negro para las sombras y luego pasaré con fuerza el color rojo, haciendo las formas de los mechones y dejando algunos brillos. Con un bisturín dejaré algunos cabellitos brillantes para darle un poco más de realismo. Y ¡tarán! Dibujo terminado. Pero no te pierdas mis otros dibujos que te dejaré en la lista de reproducción, que también están muy épicos.